estado aquí en la pandemia trabajando acá, pero he estado poco en este tipo de, o sea, en reuniones sí, pero actividades docentes, entonces, si se me sale alguna mala palabra, disculpen. Eh, es la mala costumbre y trataré de comportarme. Gracias. Perfecto. Ahora empezó a grabar y voy a empezar a presentar patología anorrectal benigna. Ya. Entonces, buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Mario Ortega y junto al doctor José Luis Llanos vamos a hablar acerca de patología anorrectal benigna. Bueno, primero que todo, un pequeño temario. Vamos a ver tres patologías en particular: la enfermedad hemorroidal, la fisura anal y, por último, abscesos y fístulas anorrectales, con sus respectivas características clínicas, epidemiología, entre otras cosas. Primero que todo, me gustaría destacar un poquito la anatomía anorrectal, que más que nada me gustaría destacar algunas particularidades en caso de que no se acuerden. Es importante mencionar de que la línea pectínea o dentinada dentro de esta zona es bastante importante porque nos va a permitir clasificar bastantes patologías, específicamente las hemorroides como internas o externas, dependiendo de la línea pectínea, y se define como la transición, entre comillas, desde un epitelio estratificado hacia un epitelio columnar. En cuanto a los plexos venosos, que la vamos a estudiar dentro de la patología hemorroidal, podemos ver dos plexos principales, siendo el plexo interno, las que, las que tienen alteraciones dentro de la patología hemorroidal interna, y el externo que se ve acá, voy a buscar el puntero, acá, que serían las comprometidas dentro de las hemorroides externas. En cuanto a los esfínteres, son bastante importantes, ya que lo vamos a ver involucrados dentro de la patología abscedaria o dentro de las infecciones, y también dentro de la resolución de algunos cuadros, por ejemplo, en la fisura anal. Aquí podemos ver el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Otra cosa súper importante es que en la parte interna o más aproximal de la línea pectínea tiene inervación visceral, por lo que no tiene tanta relación con receptores del dolor, por lo que en esta patología las hemorroides no van a doler. Sin embargo, cuando se va a más adostal, la inervación es somática, por lo que va a tener relación con receptores del dolor, por lo tanto va a doler. Vamos a hablar un poquito de casos clínicos para ir dinamizando un poquito el seminario. Sin embargo, igual, no sé si es que el doctor también nos puede ayudar a responder las preguntas, o si es que alguien se anima, sería bueno. Entonces, primero que todo, paciente de sexo masculino de 42 años de edad, sin antecedentes mórbidos relevantes, consulta por cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por sangrado rectal indoloro, de sangre roja y asociado a las deposiciones. Comenta además que en algunas ocasiones, aparte de tener el papel higiénico, aparecen gotitas en el inodoro. Entonces, ¿qué patología se está sospechando con la historia clínica? ¿Qué factores de riesgo y o predisponentes son importantes para respecto a esta historia clínica o la sospecha diagnóstica? Y por último, ¿qué aspectos en el examen físico serían útiles de evaluar? No sé si es que alguien se anima. Y si es que no, bueno, era como para dinamizar un poquito el, el razonamiento. Denle nomás, tírense a la piscina, muchachos. O sea, podríamos partir con el algoritmo de hemorragia digestiva baja. Y dentro de Claro. la etiología de la hemorragia digestiva baja, pensar en la enfermedad hemorroidal. Muy bien. Claro. Es importante aquí quizás mencionar un poquito de que igual es escueta la historia, pero era para dinamizar un poco, pero los factores de riesgo que hay que pesquisar en este caso sería, por ejemplo, los factores predisponentes que podría afectar el aumento de la presión intraabdominal y disminuir el retorno venoso, que podría estar como provocando, entre comillas, esta enfermedad hemorroidal. Y en cuanto a los aspectos del examen físico, sería útil evaluar si es que, por ejemplo, existen lesiones o hemorroides que están trombosadas, o igual no duelen, pero igual pueden estar presentes, el diagnóstico diferencial con las otras patologías anorrectal benigna. Entonces, partiendo de lleno ya con la enfermedad hemorroidal, primero que todo me gustaría comentar de que las hemorroides, como vimos anteriormente en la diapositiva, son parte de la anatomía normal, o sea, todos y todas tenemos hemorroides. Sin embargo, cuando existe alguna alteración fisiopatológica dentro de esta estructura, comenzamos a hablar de enfermedad hemorroidal. Aquí existe una diferencia y una
clasificación entre externas e internas dependiendo de la ubicación de la línea pectina. Y como dije anteriormente, las externas, como tienen una inervación sensitiva a partir del nervio pudendo, son las que duelen. En cambio, las internas, como tienen una inervación no sensitiva, no presentan dolor al trombosarse ni tampoco al pasar las deposiciones. Dentro de la epidemiología, es una patología muy importante y es muy frecuente dentro de la consulta anorrectal y también dentro de la consulta como de médico general. Existen dos problemas en cuanto a sus estadísticas, ya que lamentablemente los pacientes no van al doctor o al médico a revisarse justamente estas patologías, sino que piensan incluso que pueden ser normales o de repente solamente por una cuestión cultural no van a consultar por esto, por pudor. Y también es que el equipo médico o los médicos asocian cualquier patología o cualquier alteración dentro de esta zona hacia la enfermedad hemorroidal, lo cual no siempre es correcto. Se estima la prevalencia de un 4,5 a 5% de la población mundial, lo cual no es menor, y tiene una distribución similar entre ambos sexos y presente en todos los grupos etarios. Aquí vamos a ver un poquito de factores anatómicos locales y factores predisponentes a la enfermedad hemorroidal. Dentro de los primeros podemos ver congestión venosa, degeneración del colágeno, ruptura del músculo subepitelial y fenómenos de neovascularización. Y en cuanto a los factores predisponentes, lo que yo quería que se les quedara un poquito dentro del caso clínico, que no puse como que sea un tosedor crónico, que esté embarazada una paciente, sino para que ustedes también sepan de que estos factores son importantes al momento de hablar del retorno venoso, que puede estar como predisponiendo una enfermedad hemorroidal. Por ejemplo, una citis, un daño hepático crónico, también la obesidad está dentro de los factores predisponentes, el consumo de alimentos irritantes y la enfermedad del colágeno, ya que la alteración o la hipermovilidad de estas estructuras permitirían justamente de que comiencen las alteraciones fisiopatológicas. En cuanto a la fisiopatología, podemos ver de que la teoría se llama deslizante ulcerativo. En cuanto al comienzo, existe un esfuerzo defecatorio prolongado. Esto repercute dentro de la congestión y dilatación patológica de los plexos internos, que además existe un aumento de la dificultad del retorno venoso, como dije anteriormente, y asociado a que los tejidos de sostén estén débiles, por ejemplo, como una enfermedad del colágeno, o por ejemplo, por la misma edad, eso predispone al sangrado y o prolapso de esta estructura. Esto es súper importante que lo manejemos, ya que como los síntomas principales, como dijo, si no me equivoco, Lucas, bueno, pero el compañero, es que primero que todo se nos va a presentar un paciente con un síndrome de hemorragia digestiva baja. Y dentro de este síndrome tenemos que pesquisar justamente de que el sangrado o esta hemorragia sea efectivamente por una patología no rectal benigna, y eso lo podemos ver a partir de la historia. Por ejemplo, una cuestión súper importante es cómo está la sangre en las deposiciones, si es que está mezclada o no, si es que existe hematoquesia, si es que está relacionada con las deposiciones, si es que está al final de las deposiciones, si es que uno al realizar el aseo de la zona, ahí encuentra la sangre o tiene alguna otra característica. O también otro síntoma principal es el prolapso, que a partir de este síntoma específico vamos a poder clasificar la patología hemorroidal dentro de 4 grados, en donde el prolapso, a medida de que se va haciendo menos reductible, va aumentando en grado, y esto va a repercutir dentro del manejo que nosotros vamos a tener. Y además de estos dos síntomas como principales o clásicos, puede existir prurito por el tema de la cicatrización y también sensación de cuerpo extraño, al momento, por ejemplo, de defecar o al momento de que las hemorroides externas estén trombosadas. En cuanto al examen físico de la enfermedad hemorroidal, el objetivo es buscar la causa del sangrado para no diagnosticar una hemorragia digestiva baja por ejemplo, por una hemorroide cuando era, no sé, un cáncer o una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que realmente reconocer estas características, y también realizar el diagnóstico diferencial para las patologías anorrectal benignas y también un poquito más sistémicas. En cuanto hay que ir de lo general a lo particular, y lo general siempre es buscar los factores predisponentes que nos permitirían buscar la etiología de esta enfermedad hemorroidal. Por ejemplo, EPOC, que va a repercutir dentro de un tosedor crónico, por ejemplo, insuficiencia hepática, que va a aumentar justamente el retorno venoso
pero va a dificultar el retorno venoso y va a existir una circulación colateral. En este caso puede haber obesidad por el aumento de la presión interabdominal, al igual que el embarazo. Y las repercusiones sistémicas, la anemia no es tan propio de esta enfermedad. De hecho, es muy poco probable que una anemia sea producto de una enfermedad hemorroidal, por lo que hay que buscar, hay que ser mal pensado y buscar otras patologías un poquito más severas. En cuanto al examen anorrectal, es importante mencionar de que hay que tener dos conceptos clave, que en realidad tres, que sería la comodidad y privacidad del paciente y una buena iluminación para poder realizarlo de la mejor manera posible. Primero, partiendo por la inspección, se debería evaluar la presencia de hemorroides externos, de plicomas en el caso del diagnóstico diferencial con enfermedad, o sea, con la fisura anal, hemorroides internos prolapsados. Y esto es importante el tema del prolapso, ya que hay que evaluarlo a partir de una maniobra de Valsalva para ver si es que se reducen espontáneamente, si es que se mantienen irreductibles o si es que a partir de la palpación uno puede justamente como reducirlo. Y el tacto rectal habitualmente es normal. Sin embargo, si existe una masa, se debería despertar un tumor. En caso de la realización de ante un dolor y una visualización del prolapso, se podría evaluar realizar este tacto rectal porque le va a doler al paciente. Eso por el momento. Estos son fotitos que nos van a permitir justamente como diferenciar las dos como lesiones específicas de la patología hemorroidal. En la foto de la izquierda podemos ver un hemorroide prolapsado, que son los hemorroides internos prolapsados, que también está sangrando. Y en la foto de la derecha podemos ver un hemorroide externo inflamado y trombosado, que es como un bulto con una coloración un poquito más violácea que está en la zona perineal, que lo más probable es que sea justamente un hemorroide externo. El diagnóstico está súper importante porque no necesitamos grandes pruebas diagnósticas ni de laboratorio ni de imágenes para poder diagnosticar esta enfermedad, sino que lo vamos a realizar a partir de una buena historia, de una buena anamnesis y un examen físico acabado. Y en casos especiales puede complementarse con una anoscopía en caso de, por ejemplo, estar sospechando una trombosis de los de los plexos internos, o si es que uno no le queda claro justamente el diagnóstico solamente con la clínica, pero son en la minoría de los casos. En cuanto al manejo y al tratamiento, es importante mencionar de que existen dos tipos de tratamiento, el manejo conservador. Hey, una acotación. Sí, sí, que claro, efectivamente el diagnóstico de la enfermedad hemorroidal es clínico. Y la historia, como tú dices, el tipo de sangrado, la relación con la defecación, el examen físico, que es la inspección. El examen físico incluye inspección, tacto rectal y la anoscopía. La anoscopía va. Lo que no va siempre es la colonoscopía. Perfecto. La colonoscopía es un examen fundamental, un pilar en el estudio de la neoplasia del colon, pero en enfermedad hemorroidal tiene poco valor. La colonoscopía para hacer el diagnóstico de enfermedad hemorroidal me refiero, pero sí es fundamental para descartar la patología maligna. O sea, uno, claro, se va a operar, por ejemplo, una patología hemorroidal, aunque tenga el diagnóstico por la anoscopía, requiere la colonoscopía para descartar que no haya una patología maligna, porque es muy feo operar de hemorroides y después resulta que había un tumor en el recto y que no lo vimos. Pero la anoscopía es parte del examen físico que permite ver el canal anal o el conducto anal y los paquetes hemorroidales internos. Ya, perfecto. Dele, vale. Está muy bien, siga así. Perfecto. En cuanto al tratamiento, existen, dependiendo en realidad como la clasificación, vamos a encontrar un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento conservador, que todo médico general debería conocer, uno debería recomendar una modificación dietaria y cambio en el estilo de vida o cambios conductuales más que nada. Y justamente mejora los síntomas del prolapso y el sangrado. Es importante mencionar de que de repente cuando uno dice modificación dietaria, aumento de la ingesta de fibra, uno de repente no le pone números a esto, pero la recomendación de la cantidad de fibra dentro de la dieta es de 20 a 30 gramos al día. Igual hay múltiples tablitas dentro de internet y de múltiples cosas que nos dicen prácticamente cuánta fibra tiene cada alimento. Igual nos podemos ayudar con la nutricionista, pero si es que no, igual uno puede reconocer eso.
Y el tema del consumo de agua es súper importante para justamente disminuir la dureza de las deposiciones y justamente parar la fisiopatología de esta enfermedad. En cuanto a los cambios conductuales, se debe recomendar disminuir justamente el tiempo en el inodoro, que se ha visto que un periodo de más de 5 minutos dentro del inodoro produce justamente o predispone la aparición de hemorroides. Y el ejercicio regular también va a ayudar dentro de esta patología. Y además disminuir los medicamentos constipantes, tratar de evitar los medicamentos constipantes y los irritantes. En cuanto a los medicamentos de alivio sintomático, van a ser de uso tópico la mayoría de las veces, a partir de cremas, que van a ser cremas anestésicas, analgésicas y o corticoides. Aquí puse una tablita del UpToDate que igual me pareció bastante interesante. Sin embargo, no sé específicamente, porque siempre nos dicen que hay que indicar analgesia local, etcétera, pero no sé específicamente qué de todas estas como cremitas se debería ocupar y cuál está disponible en Chile. No sé si es que nos pueden comentar un poquito, doctor, como para poder indicar esta patología. Claro, el tratamiento tópico con crema, la verdad es que no es tan efectivo, pero prácticamente todos los pacientes lo piden. Es como el jarabe para la tos. Entonces, finalmente uno en el mercado hay varias, el Contralmor, el Batanal, esos son los típicos. Pero aparte de eso, nosotros, por lo menos en el policlínico nuestro, acá en el J manejamos recetas magistrales con una cadena de farmacia. Entonces, ellos ya tienen preparados magistrales que es distinto a estos otros y podemos nosotros seleccionar o quitar elementos, agregar corticoides, disminuir corticoides, qué sé yo. Entonces, todo depende del paciente. Si hay mucho prurito, por ejemplo, corticoide, con mucha dermatitis perianal, la hidrocortisona tópica va a andar bien. Si hay infección micótica, uno le puede agregar antimicótico, pero en general es para lubricar y más bien como un placebo, no es el pilar del tratamiento. Es claro. Y con respecto a la pasta láser, el óxido de zinc, ¿esa también se puede ocupar? Sí, se puede para proteger, protector cutáneo, pero no tiene mucha relevancia en el tratamiento. El tratamiento principal es la dieta, lo que tú estás diciendo de los cambios en los hábitos defecatorios. Eso principalmente. Y en el caso de ocupar corticoides, también es importante no ocuparlo más de 7 días porque justamente puede adelgazar la piel y ser justamente más deleterio ante el cuadro. Entonces, ¿cuándo derivar esta patología? Es necesario mencionar que prácticamente la mayoría de los hemorroides o de la enfermedad hemorroidal va a tener una buena respuesta al tratamiento conservador o al tratamiento médico. Sin embargo, en algunas ocasiones vamos a tener que necesitar la ayuda de cirujanos para poder resolver esta patología. En cuanto a los procedimientos, para la derivación de los procedimientos, vamos a derivar a hemorroides internos sintomáticos de bajo grado, 1 o 2, o sea, que no tienen prolapso o el prolapso es autolimitado, cuando son refractarios al tratamiento médico después de 6 a 8 semanas. Ese es como el numerito clave. Nosotros tenemos que tratar 6 a 8 semanas para poder como decidir el derivar o no. En cuanto a las hemorroides internas sintomáticas de alto grado 3 y 4, o sea, que el prolapso el prolapso es autolimitado, perdón, no es autolimitado y se reduce a partir de una introducción con el dedo, y cuando son irreductibles se tienen que derivar inmediatamente o lo más pronto posible. Y las hemorroides trombosadas, con la excepción de las hemorroides externas trombosadas subagudas, o sea, más de 3 días. Entonces todas las hemorroides menos de 3 días trombosadas se deberían derivar para una posible trombectomía. En caso de una... ¿Sí? o Mario, en estas derivaciones se incluye también la fluxión hemorroidal. Sí, pues la fluxión es la expresión máxima de la patología hemorroidal. Muchas veces requiere hospitalización, así que debe ser manejado. Ahora, en todas partes no hay coloproctólogos
o que en Santiago sí, pero en el resto del país no, entonces ahí cirugía general o servicio de urgencia, porque a veces requiere hospitalización, la fluxión. Claro, y la fluxión igual es como un prolapso máximo de las hemorroides internas. En cuanto a la colonoscopía, como dijimos anteriormente, sería muy feo derivar a un paciente que le hagan una cirugía de hemorroides, siendo que tiene una hematoquesia y no una rectorragia o una proctorragia. Entonces, en estos casos, cuando uno se está sospechando una patología sistémica o una patología un poquito más como maligna, se debería derivar a una colonoscopía para descartar este tipo de alteraciones. Doctor, ¿Sí? me queda una duda como respecto al rol de los baños de asiento y los flavonoides, si se ocupan como en enfermedad hemorroidal. Sí, los flavonoides o sea, se ocupan, pero tienen muy poca importancia. Mucho más importante es el baño de asiento. El baño de asiento le hace calor húmedo que esté en contacto con la región anal, no el vapor, no como hacían la abuelita los vaos, que era el vapor. No, introducir el trasero con agua caliente, ducha, teléfono, lo que sea. Eso es súper importante para el aseo y actúa como agente antiinflamatorio, más que los agentes tópicos. Gracias. Y lo otro, cuando uno trata de forma médica esta patología, o sea, por ejemplo, una enfermedad hemorroidal grado 1 o 2, o sea, uno le indica todas estas medidas generales y uno entre 6 a 8 semanas que espera como que baje de grado el hemorroide o que no tenga síntomas para decir que como que funcionó el tratamiento. Claro, lo principal es la sintomatología del paciente. De hecho, hay pacientes que tienen paquetes hemorroidales gigantescos y que tienen muy pocos síntomas o ni un síntoma, y otros que tienen paquetes pequeños que prolapsan y son súper sintomáticos. Aquí lo fundamental es la sintomatología. Entonces, uno considera mejoría 6 semanas, en realidad ya a la semana, un paciente que tratado con dieta, con paño de asiento, con limpieza, rápidamente disminuye tanto el prolapso, o sea, se desinflama, digamos, y disminuye el sangrado o desaparece el sangrado. Eh, pero la sintomatología del paciente se disminuye rápidamente, eso es lo habitual. La mayoría, como decía aquí el presentador, o sea, todos tenemos hemorroides y todos en nuestra vida en algún momento pues tenemos alguna crisis dependiendo de la dieta, de alguna actividad física, el asadito, el aliño, qué sé yo. Todos hemos sufrido algún sangrado, alguna cosa que habitualmente es súper autolimitada. El paciente consulta ya cuando la cosa persiste. Si disminuye con el tratamiento rápidamente, se considera más que el tamaño, es la sintomatología, el sangrado y la molestia para el paciente. Pero es súper importante que tener patología hemorroidal no es vacuna para no tener patología oncológica. Entonces, está bien, un paciente de 20, 30 años que sangra en forma intermitente o un episodio así transitorio, perfecto. Pero un paciente mayor de 40 años, o de 50, para qué decir de 60, no nos podemos quedar tranquilos con que sangró y decir, que tiene hemorroides. Igual uno tiene que ser súper mal pensado, independiente que no tenga baja de peso, que no tenga cambio hábito intestinal, que no tenga, qué sé yo, lo que sea. Cualquier sangrado se tiene que estudiar con una colonoscopía, independiente de que si se mejoró o no se mejoró. Una persona joven uno puede ser más laxo, pero el paciente antes se decía 50, ahora estamos diciendo sobre 40, mejor estudiarlo con colono. Perfecto. Entonces, derivar, o sea, los procedimientos que vamos a realizar, o sea, en realidad van a realizar los cirujanos, en realidad se pueden dividir en dos, que pueden ser procedimientos menores o de oficina, que son ambulatorios, si no me equivoco, y las cirugías ya propiamente tal que son de tienen otra técnica. En cuanto a los procedimientos menores o de oficina, son tres, los más como utilizados, que son la ligadura con banda elástica, que como el mismo nombre lo dice, es traccionar la mucosa dentro de un aplicador de banda elástica, generando así una cicatriz fibrosa, disminuyendo el prolapso o el sangrado. No se recomienda en pacientes con hemorroides externos y aparte de eso tampoco se recomienda en pacientes con usuarios de taco. Y la principal complicación es el dolor post procedimiento. En cuanto a la coagulación infrarroja,
bueno, igual intuitivamente uno puede pensar de que es las ondas infrarrojas van a coagular el paquete vascular justamente como alterado o comprometido. Y lo importante acá es que se utiliza justamente para disminuir el disconfort del tratamiento. Sin embargo, presentan mayor recurrencias que la ligadura con banda elástica. Y por último, la escleroterapia es la inyección de una disolución esclerosante en la submucosa del hemorroide y se ocupa para justamente en las personas que no son candidatas a una ligadura con banda elástica porque son usuarias de taco o otras como contraindicaciones. Luego están los tratamientos quirúrgicos que tienen en común como el dolor postoperatorio también, y también otras complicaciones por ejemplo, infecciones o otras como alteraciones. En cuanto a los tres como procedimientos clásicos que se están ocupando, son primero que todo la hemorroidectomía clásica, la hemorroidopexia grapada y la ligadura de arteria hemorroidal bajo Doppler. La primera se realiza una extirpación de plexos internos y externos, interrumpiendo su flujo vascular mediante una ligadura. Aquí no me aventuré a poner ninguna foto porque preferí o sea, en realidad no encontré ninguna foto como tan buena para poder mostrarla. En cuanto a la hemorroidopexia grapada, igual es un poquito como más difícil de entender, pero a grandes rasgos se introduce un instrumento, un stapler si no me equivoco, dentro del ano, que tiene dos estructuras, una superior y una inferior, y bueno, igual es mucho más complicado el procedimiento, pero lo que hace es, después cuando se cierran justamente estas dos como plataformas, se cierran y se extirpa circunferencialmente la mucosa y su mucosa redundante a la línea pectina. Si quieren, igual pueden buscarlo en internet como el procedimiento, igual es bastante como explicativo en YouTube. Y lo malo es que solamente se pueden tratar hemorroides internas con este procedimiento. Y por último, la ligadura, como el mismo nombre lo dice, a partir de un transductor Doppler se busca justamente la arteria hemorroidal y se liga para disminuir el sangrado. Esta técnica se utiliza para disminuir el dolor postoperatorio, sin embargo, se han reportado altas tasas de recidiva. Comentario. Ya, lo clásico, la hemorroidectomía clásica, que hay varias que consiste en sacar los paquetes internos y externos y cerrar, se llama técnica cerrada, cuando se deja todo cerrado el colgajo, o lo otro abierto, dejarlo todo abierto, y lo que usamos nosotros habitualmente es semicerrada. Cerramos parcialmente, dejamos la piel abierta. Esa es la técnica clásica, el gold standard, es lo mejorcito que existe. El problema es el dolor, eso duele mucho. No hay cómo, se ha tratado de todo, pero siempre duele. Puede doler un poquito menos, un poquito más, pero siempre duele. En cuanto a la ligadura, que es la tercera que pusiste ahí, ligadura bajo Doppler, olvídense. Muy mala. La hemos usado y la recidiva es... No, debiera... para lo único, digamos, a los que la venden dicen que es muy buena, pero todos los que la han usado es muy mala. Así que no olvidemos. Y la hemorroidopexia grapada es una stapler, una corchetera circular. La usamos, tiene su utilidad en algunos casos principales. La principal gracia es que duele menos. Entonces el paciente se reincorpora rápidamente al trabajo, pero el problema es que tiene más sangrado postoperatorio, tiene mayor residuo con el tiempo, y sirve solamente para los paquetes internos. Es más cara porque hay que comprar el stapler. Pero en general la primera sigue siendo la más importante, la hemorroidectomía clásica. Este es un cuadrito del libro de la Católica que nos pareció bastante como un buen resumen, que en los grados 1 y grado 2 vamos a partir con tratamiento médico y si es que hay refractariedad vamos a intentar una ligadura con banda elástica o los procedimientos menores. Del grado 3 en adelante vamos a utilizar los procedimientos menores como primera opción, asociado también a un tratamiento médico, y ya en el grado 4 ya no se ocupan los procedimientos menores y se debería realizar de entrada una hemorroidectomía clásica. Una duda, es que hay una indicación que habíamos, como habías dicho, de trombosis hemorroidaria menor a 3 días. ¿Esa se deriva como pensando en que la vayan a drenar?
Claro, todo esto que está hablando tu compañero es para patología interna, la cirugía. Para la trombosis hemorroidal externa, el manejo principal es médico y tiende a resolverse espontáneamente. En casos especiales, cuando hay mucho dolor, es muy grande, uno puede hacer bajo anestesia local una trombectomía, que se aplica la anestesia, se abre la zona donde está el coágulo, ahí está la foto, y se drena. Pero la verdad que la mayoría con manejo médico no requiere mayor cosa, porque como un hematoma es un coágulo, en el fondo eso después se reabsorbe y se achica y disminuye el dolor rápidamente. Claro, justamente un palo blanco. Ahí, en las complicaciones de la enfermedad hemorroidal, lo más clásico es que las hemorroides externas se trombosen, no las hemorroides internas. Las hemorroides externas duelen y se trombosan, y las hemorroides internas son las que pueden sangrar un poquito más. En cuanto a la fluxión hemorroidal, se caracteriza como una clínica de inicio de dolor brusco por incapacidad de la reducción de las hemorroides internas, pudiendo llegar a la isquemia y o a la necrosis. Aquí igual me pareció bastante extraño que lo que leí es que pueden llegar, que esta patología puede estar como resolverse a partir del tratamiento médico. Sin embargo, igual no me pareció intuitivo. No sé si es que el doctor nos puede comentar un poquito. La fluxión hemorroidal hay que derivarlo para que se resuelva rápidamente, porque al final es una necrosis, ¿o no? El manejo principal es médico de la fluxión hemorroidal. Como decíamos, es la expresión máxima de la enfermedad hemorroidal en que hay trombosis interna, externa, hay edema, hay protrusión o prolapso de los paquetes internos, que con con produce dolor, el esfínter se contrae, eso aumenta la congestión venosa y puede llegar a una necrosis de la mucosa, y ahí en casos más extremos puede llegar a un Fournier, pero ya eso es más raro. Pero el manejo de urgencia no es quirúrgico, el manejo de urgencia principal es el reposo, posición Trendelenburg, para disminuir el edema, el manejo antiinflamatorio, el uso de laxantes, los baños de asiento caliente, a veces antibióticos si hay necrosis o si hay una infección. Rara vez llega a la cirugía de urgencia, que sería una hemorroidectomía, muy raro. Súper, ya, ahí quedó bastante claro. Eso sería con respecto a la enfermedad hemorroidal. Entonces, partimos con el caso clínico 2. Es un paciente de sexo masculino, de 52 años de edad, tiene antecedentes mórbidos importantes, consulta por cuadro de 24 horas de evolución, caracterizado por dolor en la zona anal posterior, y a la defecación, caracterizado como si es que le estuvieran enterrando un cuchillo y asociado a rectorragia que mancha bastante el papel higiénico. Aquí hay 3 preguntitas, así que la pueden contestar si alguien se anima. ¿Qué hipótesis diagnóstica se está sospechando? ¿Qué factores predisponentes le gustaría ahondar en este caso? ¿Y qué se debería evaluar al examen físico? No sé si alguien se anima. Se está sospechando, una fisura anal. ¿Qué factores predisponentes andar? Bueno, el estándar del No sé, pero parece que no se te escucha bien. ahí. ¿Mejora el internet, Arturo? Mucha la cuestión. Ya voy a mover. ¿Hasta dónde llegaron? No, sí se entendió la idea. Claro. Ya. Entonces, en cuanto a los factores predisponentes, deberían como ahondar un poquito dentro de la dieta, que es importante saber si es que este paciente ha tenido algún cambio en la dieta importante que le provocó justamente un endurecimiento de las deposiciones. También puede ser un tema de hábitos sexuales, si es que tiene sexo anal o no. En cuanto al examen físico, sería importante reconocer o evaluar algunas lesiones que nos permitirían dilucidar una patología un poquito más crónica versus una patología más aguda.
Y en cuanto a la historia clínica, también sería importante mencionar si es que, o ahondar si es que es la primera vez que le pasa o no, para ver si es que existe compromiso más crónico dentro de la zona. En cuanto a la fisura anal, se define como un desgarro lineal u oval del canal anal distal a la línea pectínea, perdón. También se pueden clasificar partiendo por si es que son primarias o secundarias. Los más frecuentes siempre van a ser que sean primarias, o sea, que no sean secundarias en ninguna otra patología. Dentro, más o menos, alrededor del 90% son clasificadas con esta, en este primer grupo. ¿Cómo diferenciar justamente entre primaria y secundaria? Se diferencia en las características de la lesión. Es que una lesión única se va a pensar más que es una fisura anal primaria versus una secundaria. Y la ubicación de las comisuras, que es bastante sugerente, dentro del 75% de las fisuras se producen en la comisura posterior, y el resto, el 25% más o menos, en la fisura anterior. En caso de que estas dos fisuras, o sea, en realidad estas dos comisuras no se vean comprometidas, lo más probable es que sean, o en realidad uno tiene que sospechar una patología secundaria, o sea, en realidad una fisura secundaria a alguna otra patología. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, una enfermedad de Crohn o una neoplasia. La temporalidad también es bastante, o sea, uno puede evaluarla a partir de las características de la lesión, ya que una fisura anal aguda solamente vamos a tener la fisura. En cambio, cuando es crónica, más o menos más de 6 semanas o 8 semanas, vamos a tener dos lesiones características que son las papilas hipertróficas y además un plicoma. Aquí se puede. Sigamos entonces. La epidemiología de la fisura anal es una de las causas más frecuentes de proctalgia. Es importante hacer la diferenciación como enfermedad hemorroidal, ya que los hemorroides no se caracterizan por doler, a no ser de que estén trombosados o complicados. En cambio, la fisura anal sí duele. Se estima más o menos a 1.1 por cada 1000 personas al año, y un 7,8% de la población mundial se cree que va a sufrir esta patología a lo largo de su vida. No es menor. No existe preponderancia por sexo, y como dije anteriormente, el 75% de las fisuras se encuentran en la comisura posterior. Entonces hablemos un poquito de la fisiopatología. Se llama la teoría del trauma, dolor, isquemia. Primero que todo, tiene que haber una deposición dura, que es el iniciador y el perpetuador de la fisiopatología, lo cual produce una hipertonía del esfínter anal interno. Aquí es bastante importante recordarlo, porque dentro del manejo vamos a manejar justamente esta hipertonía del esfínter anal interno con diferentes como medicamentos tópicos. Por ejemplo, los bloqueadores de calcio, nitroglicerina, entre otros. Y esta hipertonía del esfínter anal interno va a producir una isquemia, que a su vez dentro existe, al estar asociado justamente una alteración, perdón, al estar asociado, perdón, a una irrigación terminal en las comisuras, que es bastante deficiente en ese sentido, porque son irrigación terminal. Entonces va a existir una alteración de la cicatrización, aparte de la isquemia de la fisiopatología. Fisiológicamente hablando, las comisuras anterior y posterior tienen una irrigación no tan adecuada, y lo cual va a producir la fisura anal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como dije anteriormente, el síntoma cardinal va a ser la proctalgia, que es bastante característica, como justamente lo detallé en el examen, perdón, en el caso clínico, que es como si le estuvieran enterrando un cuchillo, duele mucho, es de un inicio súbito, intenso, es en relación con las deposiciones. Y también puede haber rectorragia, que normalmente no, o sea, puede estar asociado a las deposiciones, al final de la deposición, y también uno lo puede visualizar al realizar el aseo anal posterior a la deposición. En el examen anorrectal, nuevamente los tres como conceptos claves, que es la comodidad del paciente, la privacidad y también una buena iluminación para poder realizar un buen examen anorrectal. El objetivo justamente es diferenciar la temporalidad y la etiología de esta lesión, ya que la temporalidad vamos a saber si es que va a ser, por ejemplo,
vamos a evaluar si es que existen plicomas, papilas hipertróficas, y la etiología es importante recordar de que puede ser primaria o secundaria alguna otra patología sistémica. Por lo tanto, es importante diferenciar las características de la lesión, si es que está en la comisura anterior, posterior, si es única o múltiple, entre otras cosas. Y también no se recomienda realizar el tacto rectal en el agudo, o sea, en la primera consulta, porque lamentablemente uno obviamente va a preferir justamente que el paciente no le duela hasta a no ser de que uno está sospechando algo más sistémico, algo más como complicado. O sea, que la rectorragia no sea solamente por la fisura. De entrada no se recomienda hacer el tacto rectal. Nuevamente, el diagnóstico es eminentemente clínico. Sin embargo, uno tiene que estar siempre presente los diagnósticos diferenciales de una fisura anal secundaria. Por ejemplo, a una enfermedad inflamatoria intestinal, también se describe que puede ser a partir de una tuberculosis, enfermedad de transmisión sexual. Las otras patologías anorrectal benigna, una fístula, una enfermedad hemorroidal, entre otros. Entonces, el manejo y el tratamiento de las fisuras típicas, o sea, las primarias, primero que todo vamos a indicar un cambio de dieta, lo mismo que vimos anteriormente en la patología enfermedad hemorroidal. Los baños de asiento que se me olvidó mencionar en la patología hemorroidal son bastante importantes, y no solamente porque disminuyen, ayudan a la higiene y también disminuyen la sensibilidad de la zona, sino que también permite relajar el esfínter anal interno. Eso es súper importante porque justamente es parte de la fisiopatología de la enfermedad. Y se debe realizar entre 10 a 15 minutos por 2 o 3 veces al día. No superar más los 15 minutos porque lo que leí es que podría producir una mayor edema en la zona y justamente ser deleterio para la enfermedad, empezar a doler más, entre otras cosas. Los analgésicos tópicos, leí que igual es súper frecuente que los mismos pacientes se automediquen los analgésicos tópicos, pero sin embargo por sí solos no tienen mucha efectividad en cuanto a la resolución del cuadro. Sin embargo, van a ayudar a disminuir el dolor, que es súper importante en cuanto a la sintomatología. Y lo que se ocupa es la lidocaína al 2% en crema. Y como dije anteriormente, los vasodilatadores tópicos van a ser un pilar justamente del tratamiento, ya que nos va a permitir disminuir la tonicidad del esfínter anal interno para que la fisiopatología no siga su curso. Es importante mencionar de que hay que preferir el nifedipino por sobre la nitroglicerina porque presenta menores efectos adversos y presenta mejor efectividad de resolución de los cuadros. Aquí dejé la dosis, que es de 0,2 a 0,3% la nifedipino, 2 a 4 veces al día por 8 semanas. Igual es un tratamiento prolongado. Y la nitroglicerina tópica de 0,2 a 0,4% 2 veces al día por 8 semanas. La nitroglicerina, lo que leí también es que se asociaba a cefalea o alguna otra efecto adverso, hipotensión o de cosas así. Pero es poco frecuente, sin embargo, bajo ese punto de vista, el nifedipino tiene menos efectos adversos. Aquí encontré un manejo en cuanto a un algoritmo que lo encontré bastante interesante del UpToDate, que primero que todo hay que diferenciar entre una primaria o secundaria o una típica o atípica. Si es que no tiene características de típica, hay que derivar al gastroenterólogo para que le haga el estudio acabado de alguna enfermedad sistémica, como una enfermedad de Crohn, entre otros. En caso de que sea típica, vamos a utilizar el tratamiento médico, como vimos anteriormente, con nifedipino, tópico, analgesia, puede ser también laxante, baños de asiento y los cambios dietarios. Si es que los síntomas continúan, el número mágico acá es controlar al mes, o quizás menos, pero eso es lo que salía en el UpToDate, al mes más o menos. Y en el caso de que esta patología siga, se tiene que realizar una endoscopía para justamente descartar una enfermedad sistémica, una enfermedad inflamatoria intestinal.
hasta aquí justamente yo creo que la endoscopía la podríamos solicitar nosotros, pero en este caso podríamos derivar porque es una fisura anal refractaria. En caso de ahí en adelante vamos a hablar acerca de los manejos más invasivos que van a ser el tratamiento quirúrgico. Ya habiendo descartado justamente que esta fístula se produjo a partir de una enfermedad inflamatoria intestinal, a partir de una colonoscopía, vamos a poder tener dos manejos como quirúrgicos como de elección, que sería la esfinterotomía lateral interna, que es el gold standard para esta patología, que es justamente una resección no resección, sino como no sé cómo decirlo, pero es como un corte de una sección del esfínter para justamente disminuir la tonicidad y también justamente mejorar la historia natural de la enfermedad. Lo Oye, importante, es parcial, es un pequeño segmento, no es, claro, sino que es incontinente. Pero ahí está exacto. el arte de la cuestión. Exacto, y justamente se realiza en pacientes que no tienen como riesgo de tener una incontinencia fecal. ¿Y cuáles son los riesgos? Los que leí son la edad y una mujer que sea multípara. Esos son pacientes que pueden tener o desarrollar una incontinencia fecal con este procedimiento. Y en caso de que tenga alto riesgo de tener una incontinencia fecal a partir de una esfinterotomía lateral interna, que es el gold standard, se podría realizar una inyección de toxina botulínica para una fisura de difícil manejo, por ejemplo, o con un paciente con factores de riesgo, como dije anteriormente. Entonces, aquí ya siguiendo el algoritmo, ya cuando descartamos la enfermedad de Crohn, primero que todo tenemos que mencionarle al paciente, en realidad lo va a hacer el cirujano, pero para que ustedes también tengan conocimiento, es que uno le va a decir al paciente qué es realmente lo que quiere, si es que quiere un tratamiento quirúrgico o no, porque el tratamiento quirúrgico igual tiene algunas complicaciones, por ejemplo, la incontinencia fecal, que tampoco, creo que, no me acuerdo el porcentaje, pero menos del 10%, pero tampoco es tan bajo para un procedimiento de este tipo. Y en caso de que quiera justamente un tratamiento quirúrgico, ahí el cirujano va a decidir si es que ir por toxina botulínica o ir por una esfinterotomía lateral dependiendo de los factores de riesgo. En caso de que el paciente no quiera un tratamiento quirúrgico, se va a poder justamente cambiar el tratamiento tópico por si es que está ocupando nifedipino, cambiarlo a nitroglicerina, y si ya ocupó los dos, serían un tratamiento de segunda línea que es diltiazem o otras betamecol, y puede también realizarse un tratamiento oral, pero yo creo que eso es soporte de especialista. Eso sería con fisura anal. Me quedó una duda como, o sea, respecto al plicoma anal y la epiopelia hipertrófica, solo aparecen cuando hay cronicidad de la fisura anal primaria, o también podría aparecer con la fisura anal secundaria. No, en la primaria. Es en la presentación crónica de la fisura anal primaria. El Ya, plicoma es hay otras causas de plicoma, por ejemplo, la trombosis hemorroidal externa, cuando después se reabsorbe, queda un segmento de piel ahí colgando, suelta, y eso se llama plicoma o apéndice cutáneo. Pero el plicoma típico de la fisura, que está en la piel afuera, es inflamatorio, duele, y está externo, hacia el margen anal. Y ¿cómo se llama? La papila hipertrófica está hacia adentro, hacia la línea pectínea. ya, gracias. ¿Y eso se considera como indicación para tratamiento quirúrgico, ¿no? Como alteración anatómica del canal anal? No necesariamente, no es una indicación en sí, pero sí las fisuras crónicas en general tienden a ser, como su nombre dice, crónicas y no a responder tan bien al tratamiento médico, entonces son las que más probablemente van a llegar a alguna terapia más quirúrgica, pero no en sí de que porque tenga esa triada de la cronicidad que vaya directamente a cirugía, pero Ya, tiene más riesgo que vaya a cirugía. ¿Sí? gracias. Claro, a pesar de que sean crónicas, hay que empezar con tratamiento médico para ver si es que resuelven con eso, y no derivarlas al tiro de la cirugía. Sigamos entonces.
El caso clínico 3, ya para terminar un poquito, sería un paciente de sexo femenino de 38 años de edad con antecedentes de artritis reumatoide en tratamiento médico. Consulta por un cuadro de 2 días de evolución caracterizada por dolor en la zona perianal con aumento del volumen asociado a fiebre de 38,4 grados Celsius. Entonces, ¿qué patología se está sospechando con la historia clínica? ¿Qué antecedentes es importante recalcar o darnos cuenta dentro de la historia? ¿Y qué debería evaluar en el examen físico? No sé si que alguien se anima. Un absceso. Claro. Es importante reconocer de que el antecedente de artritis reumatoide es importante porque a partir de este antecedente uno puede sospechar de que está con tratamiento médico, por ejemplo, con corticoides o con algún otro inmunosupresor que va a predisponer justamente a este tipo de patología. ¿Y qué se debería evaluar en el examen físico? Se debería evaluar justamente, ojalá, como reconocer la amplitud de esta patología, ver, por ejemplo, si es que tiene fístulas o no, eso nos va a hablar como de cronicidad. También intentar hacer el diagnóstico diferencial con las otras patologías no rectal benignas. A pesar de que tenga fiebre, puede ser también algo sobreinfectado, pero en el caso del aumento de volumen, también hay que reconocer si es que es fluctuante, eso nos va como nos va a guiar más para el tema del absceso. Entonces partamos definiendo un poquito qué esta patología. Hay que mencionar de que esta es en realidad es como son diferentes etapas del mismo proceso, ya que el absceso es como una colección aguda de pus en los tejidos perianales o perirectales, y cuando esto empieza a drenar y se empieza a generar como un trayecto o una comunicación anormal dentro de los tejidos circundantes, vamos a hablar de fístula, y eso ya vamos a hablar de que la patología está un poquito más cronificada. Es importante mencionar para la clasificación y para poder entender un poquito esta patología, es que se debe reconocer los diferentes espacios del perineo para poder como saber si es que es superficial, si es que es profundo, etcétera. Pero a grandes rasgos, el compartimento subcutáneo, que es este, va a ser como va a producir una alteración más local, no tan, quizá un poquito menos sistémica. En cambio, cuando ya va a empezar a subir por los distintos planos, los planos perineal profundo, superficial, profundo, ya la fosa isquional, va a repercutir más dentro del sistema del paciente. La epidemiología de estos casos, de esta patología, se estima más o menos en Estados Unidos que son 100.000 casos en un año, igual tampoco es menor, y siempre la incidencia puede estar subestimada por el tema de que se asocia cualquier molestia perianal a la patología hemorroidal. Sin embargo, son diferentes, justamente historia clínica, hallazgos en el examen físico. Sin embargo, igual puede estar como subestimada. La edad media del diagnóstico son los 40 años, siendo el pic la tercera y cuarta década de vida. Tiene predominancia en el sexo masculino, 3 es a 1, o 2 es a 1 también. Y aproximadamente un tercio de los abscesos desarrollarán fístulas. No es menor tampoco, 30%. En cuanto a los principales factores de riesgo, como vimos en el caso clínico, están la diabetes mellitus, los inmunocomprometidos, por ejemplo, por diferentes causas. Pueden ser enfermedades inmunológicas o también tratamiento corticoidal o algún otro inmunosupresor, enfermedades de transmisión sexual. Nuevamente están metidas la enfermedad inflamatoria intestinal y las neoplasias como un diagnóstico, como una principal como factores de riesgo dentro de esta patología. Entonces, esta teoría se llama la teoría de Parkes o de origen criptoglandular. Un pequeño comentario, perdón. ¿Sí? En la imagen anterior, principales factores de riesgo, diabetes, ETS. Claro, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria, neoplasia, ETS, más que factor de riesgo, perdón, que justo me están llamando el pabellón, me perdí una parte. Tú hablaste ahora va a hablar del origen criptogénico. Claro, vale. claro. Ya. Y ya, porque esos factores de riesgo tienen que ver más que nada con
con etiología secundaria, igual como la fisura, la primaria, la línea media, única, que sé yo, y ahí está la secundaria, aquí también. La principal causa es lo que va a decir ahora, que el factor criptogénico, y estos factores de riesgo, más que de riesgo, es causa de fístula Etiología, secundaria, claro, de otro origen, digamos. claro. Ya, perdón, siga nomás. Sí, no se preocupe. Entonces, vamos a hablar acerca de la teoría de Parkes o de origen criptoglandular, que que justamente se asocia al 90% de estas patologías del absceso, que se produce a partir de una obstrucción de las glándulas anales con su consecuente ectasia, lo cual produce una proliferación bacteriana, formando un absceso, y si se cronifica, va a generar una fistulización. Es importante que en el otro 10%, y dependiendo en realidad también la localización de dónde se encuentra el absceso, uno puede sospechar de dónde podría estar viniendo justamente esta colección. Si es que es más superficial, sería como una patología perianal. Sin embargo, si es que es como más hacia proximal o más profundo en este caso, podría también ser sospechado una patología, como el doctor dijo, una patología de enfermedad inflamatoria intestinal o alguna otra, un proceso inflamatorio pélvico o alguna otra alteración de ese tipo. Aquí también vamos a hablar acerca de la clasificación, ya lo adelanté un poquito. Los abscesos perineales son los más frecuentes, del 60 al 70%, que son estos, los que solamente se ven comprometidos la zona subcutánea de perineal. Y cuando ya van progresando justamente a las zonas un poquito más profundas, que ya está en la zona, bueno, aquí no está como delimitado, pero aquí sería la zona perineal superficial, la profunda, se empieza a hablar de un absceso isquiorrectal, que es el 20% de los casos, que es el segundo más frecuente. Isquiorrectal o anorrectal, que como muestra el dibujo ahí se mete hacia el espacio anorrectal. Ahí está o sea, isquion, con tu flechita él muestra el isquion, ¿Ya? ese es el isquion, y hacia el interior está el recto con sus paredes esfinterianas, y en ese espacio entre el isquion y el recto, absceso isquiorrectal o anorrectal. El perianal es más superficial que el anterior. Muy Claro, bien. Pregunta de prueba. es el segundo más frecuente. Y después, lo menos frecuente, están los abscesos interesfinterianos, que son estos entre ambos esfínteres, que son el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Y por último están los abscesos del supraelevador, o supraelevador, que son los que se encuentran acá, que como podemos ver, el perineo o el perineo tiene límite con el músculo elevador del ano. Todo esto es perineo, de aquí para abajo. Y de aquí para arriba ya es abdomen o pelvis. Entonces, claro, eso es, perdón, sobre el músculo elevador del ano, se llama espacio supraelevador, y ¿ya? un poquito más arriba, eso que muestra es la reflexión peritoneal, esa es la reflexión peritoneal, ya pasando la reflexión peritoneal hacia arriba, se entra en la pelvis y en la cavidad pelviana y peritoneal. Claro. Entonces, este absceso puede verse a partir de una progresión justamente de un absceso más superficial, como también un absceso o como un proceso infeccioso inflamatorio proveniente de la cavidad pélvica o peritoneal. A ver, espera un poquito, que parece que me están pidiendo acceso. Oh, no, parece que no. Ya. Entonces, hablemos acerca un poquito de la clasificación de las fístulas. La fístula más frecuente va a ser la fístula interesfinteriana, que va a ser justamente esta, la tipo 1, que va a transcurrir por entre medio de las dos esfínteres, por eso se llama interesfinteriana. Las fístulas transesfinterianas, que es la segunda más frecuente, va a transcurrir a través de ambos esfínteres. Esta.
la fístula supraesfinteriana, que es del 5%, va a provenir justamente de una cripta anal y va a subir justamente hacia el aparato elevador del ano. Se va a dar como una vuelta y va a drenar justamente hacia el exterior. Y por último, las fístulas extraesfinterianas, que son las menos frecuentes, se va a relacionar justamente con enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal y las neoplasias, que son de tipo 4. Otro pequeño comentario. La enfermedad infecciosa anorrectal, los abscesos criptoglandulares o criptogénicos, y la fístula es la misma entidad en el fondo. Es una sola enfermedad, pero en distintas etapas evolutivas, ¿cierto? Los abscesos, tú decías 30%, siempre nuestra impresión ha sido más, que más del 30%. Se transforman en fístula, pero como parte de la misma enfermedad. Pero el 30% es lo que está escrito, un tercio, ¿cierto? Entonces, en el fondo el absceso, dependiendo de hacia dónde drene, va a ser la fístula que va a formar, ¿entiendes? Entonces, es por eso, no es al azar estas fístulas que sea para allá, que otra para acá, no es sino tiene que ver con una cuestión del origen del absceso y hacia dónde se drenó el absceso. Todas se originan, o la inmensa mayoría, en las criptas del recto, y de ahí donde haga el absceso, donde va a drenar, es el trayecto que va a ser de la fístula. Pero en el fondo, en la misma etapa, en la misma enfermedad, en distintas etapas evolutivas. Entonces, hablemos un poquito acerca de las manifestaciones clínicas de esta patología. Existen síntomas cardinales dependiendo si es que es un absceso, si es que es una fístula. El absceso, como vimos en el caso clínico, va a presentar un dolor perianal, aumento de volumen y o fiebre, con compromiso sistémico. En cuanto a la fístula, va a existir un drenaje purulento de mal olor, con dolor defecatorio y aumento de volumen intermitente. Igual esto es importante el tema de la intermitencia porque va a poder hacer el diagnóstico diferencial con las demás patologías anorrectal benignas. Por ejemplo, una fisura no va a ser intermitente, no va a ser intermitente el dolor asociado a las defecaciones y tampoco el aumento de volumen, por ejemplo, de un hemorroide externo trombosado no va a ser intermitente tampoco. En caso de que existen abscesos interesfintéricos, puede asociarse a disuria, retención urinaria y o dificultad para orinar. El examen físico es posible encontrar un aumento de volumen eritematoso, fluctuante y muy sensible a la palpación. Y en caso de fístula, es posible observar un orificio de descarga que aumenta justamente la descarga purulenta cuando uno pueda realizar un tacto rectal, por ejemplo. Y en casos de abscesos más profundos, no será posible observar la lesión, por ejemplo, este sería como un absceso, a lo menos va a ser un absceso perianal. Sin embargo, también puede estar comprometido en los espacios un poquito más profundos y a partir del tacto rectal uno puede observar una masa fluctuante en los tejidos circundantes del ano que también podría hablar de profundidad. Nuevamente, el diagnóstico es clínico y en abscesos perianales o los superficiales se va a bastar justamente la clínica y el examen físico. Sin embargo, cuando uno esté sospechando abscesos más profundos, aquí lo que leí, no sé si es que se va a hacer de entrada, se puede realizar estudio un poquito más acabado con una resonancia magnética porque el escáner no tiene mucha sensibilidad para abscesos interesfintéricos, pero no sé si es que se realiza de entrada eso, o también se puede realizar una endosonografía ante una fístula secundaria, en el caso de uno está sospechando, por ejemplo, una fístula extraesfinteriana. Bien. El diagnóstico diferencial de los abscesos y fístulas anorrectales, como vimos anteriormente, se encuentra en la fisura anal. Sin embargo, el dolor va a estar asociado al paso de deposiciones y no va a ser justamente como constante, como en esta patología. La trombosis de hemorroides externos, como vimos anteriormente, se va a originar un bulto y no va a ser justamente fluctuante, sino que va a tener otras características. El prolapso de las hemorroides internas, como vimos anteriormente, se diferencia justamente, hay que reconocer la caracterización de las lesiones, que son bastante diferentes.
En cuanto a la enfermedad pilonidal, la localización va a ser el diagnóstico, o sea, cómo va a poder cómo guiar el diagnóstico, que la enfermedad pilonidal va a estar un absceso en la zona interglútea, en cambio en esta va a ser en la zona perianal. Y el acceso de las glándulas de Bartolino en pacientes de sexo femenino va justamente a ser el diagnóstico diferencial la localización de la lesión en cuanto a la zona involucrada. El manejo y el tratamiento, aquí no sé si el doctor me puede ayudar un poquito porque las dos como cosas que leí, que son el libro de la Católica, que quizás está un poquito más atrasado, que es del 2014, y lo del Up to Date como que se confrontaban un poquito, porque en la Católica decía que el drenaje del absceso, que es como el pilar fundamental del tratamiento, que es quirúrgico, se debería realizar en el pabellón, según la Católica. Y según Up to Date, se podría drenar justamente en ambulatorio. También el tema de los antibióticos estaba un poquito en cuestión porque en Up to Date salía que se recomendaba utilizar los antibióticos a todos los pacientes y en la Católica salía que solamente los inmunocomprometidos. Sí, estamos hablando del absceso no rectal, no el absceso pilonial, ¿cierto? Claro, sí, del absceso no rectal. En general, sí, la verdad que todo eso es cierto lo que tú dices. Nosotros nos parecemos en ese sentido bastante a la Católica. Todo depende de los medios y las circunstancias, ¿cierto? Si yo estoy en Chonchi, en el consultorio de Chonchi, que no, parece que no tiene hospital Chonchi, no, porque estamos cerca de acá. Entonces, si estoy en un consultorio y llega un absceso perianal que es superficial, que está a la vista, digamos, llegar y pinchar, sí, probablemente se no se va a hospitalizar, le va a poner anestesia local y se puede drenar en el box de consulta. Pero la verdad es que lo ideal es hacerlo en pabellón. ¿Y por qué? Uno, porque siempre duele. Entonces, el paciente se queja, le duele, le molesta, qué sé yo. Lo otro, como duele, el drenaje cuando se hace en box con anestesia local, habitualmente es insuficiente, porque no es solamente abrir la piel y que salga pus, sino que hay que meter el dedo adentro y hay que debridar los distintos lóculos y eso duele. Entonces, claro, si yo estoy en la posta 3, en la posta del San José, en pandemia y no hay cama, obviamente no puedo ponerme más papista que el Papa y decir esto se tiene que drenar en el pabellón, sí o sí, porque no va a haber pabellón, ¿cachai? Entonces uno lo drena ahí. Pero el ideal, en la condición ideal, Hospital Clínico de la Católica, aquí, Clínica Las Condes, y viene su hermana, y claro, no la vamos a drenar la cuestión ahí. El ideal es hacerlo en pabellón porque permite un buen drenaje, prácticamente cero dolor para el paciente y todos estamos más tranquilos. Pero depende de que tengan los medios. Ahora, en cuanto a eso para absceso superficial o absceso profundo, por supuesto, tiene que ser en pabellón. Claro. En cuanto al uso de antibióticos, efectivamente, un paciente inmunocompetente, que son la inmensa mayoría, o sea, sano, que no es diabético, no usa corticoides, no tiene una patología oncológica de base, etcétera, basta aplicar antibiótico profiláctico en el acto quirúrgico, en la inducción anestésica. No requiere un manejo antibiótico para después, salvo el paciente que es inmunodeprimido. Entonces, cuando es inmunodeprimido, por supuesto que, no sé, pues insuficiente renal, trasplantado de médula, obviamente uno le deja antibiótico. Lo otro, por supuesto, siempre hay excepciones. Por ejemplo, si yo veo un paciente que el tratamiento es drenaje, ¿cachai? No es manejo médico. Ya, pero yo de turno aquí llega un sábado, no sé, están trasplantando hígado, hay un paciente neuroquirúrgico, no hay pabellón. Paciente fue a una cita, no tiene plata para... Ya, y un absceso que no es tan grande, que no es inmunodeprimido, yo pudiera dejarle, no es el estándar, pero uno hace las excepciones, por ejemplo, dejarle analgesia, antibiótico, baño a asiento caliente y decirle, si te sabe en la noche, venga el lunes al policlínico, ¿sí? Y yo lo veo, pues tiene que haber un control, yo lo veo y ahí lo dreno, lo aguanto un poquito, lo enfrío un poquito, porque no hay posibilidad en ese momento, pero eso no es la norma. Pregunta de prueba, de examen de pregrado usted, en caso de un absceso, el tratamiento es quirúrgico. Idealmente en pabellón, para todas las medidas, buen tratamiento. Por supuesto, siempre hay excepciones. Por ejemplo, algunos abscesos en súper inmunodeprimidos, en trasplantado de médula, por ejemplo, pacientes con leucemia, el tratamiento en ese caso
principalmente antibióticos. Uno trata incluso de ni siquiera hacer un tacto rectal porque puede provocar una bacteria cotota. Pero esas son las excepciones. En general, la respuesta es que el absceso se tiene que drenar en pabellón. Eso es lo ideal, salvo algunas excepciones. Doc, también me quedó la duda que leí que cuando uno está sospechando un absceso un poquito más profundo, que no sea solamente un absceso perianal, de entrada se debería realizar una resonancia. No sé qué es verdad eso. Bueno, en el mundo ideal, por supuesto, ¿cierto? Pero en Claro, Chonchi te puedo asegurar que no hay resonador. Entonces, claro, menos mal, para suerte del paciente y de nosotros y los cirujanos y de ustedes que son de los médicos, la inmensa mayoría de los abscesos son perianales o anorrectales, es decir, se diagnostican bajo visión directa y por el cuadro clínico y no requiere mayor estudio. Pero abscesos profundos, como alguien comentaba ahí en el chat, los submucosos, por ejemplo, ellos tienen dolor, fiebre, pero no tienen expresión externa. En el tacto rectal se ve. O los abscesos que son menos frecuentes, los pélvicos profundos, eso uno no los ve. Tienen proctalgia, compromiso general, fiebre y nada más. Eso sí, pues tienen que ir. Si es que hay resonador, el ideal es un resonador, resonancia nuclear magnética, es el gold standard. Si no, un escáner. Pero hay partes en que ni siquiera hay escáner. Y en el mundo ideal también está la endosonografía, que es una ecografía con un transductor transrectal, pero esa sí que es más difícil tenerlo, es caro y quién va a estar haciendo eso. Entonces, muchas veces se va a operar sin indicación o sea, sin diagnóstico de imagen, pero en un mundo ideal, la resonancia es lo mejorcito. Después el ya. escáner. Súper. Bueno, igual el doctor como que dijo los pasos que hay que seguir dentro de del drenaje. Primero que todo hay que realizar una incisión. Lo que leí es que hay que hacerlo en la zona más fluctuante y cercana al margen anal para disminuir la probabilidad de fístula. En caso de tener una fístula concomitante, se podría realizar una fistulotomía, que también es como drenar y debridar justamente todo el trayecto fistuloso. En cuanto al manejo postoperatorio, se debería realizar con aseos de agua tibia, igual como el manejo como médico y ambulatorio de cualquier otra patología no rectal benigna. Evitar también el uso de papel higiénico, aumentar la ingesta de agua y fibra a partir con los números que también habíamos dicho antes, de 20 a 30 miligramos, 1,5 a 2 litros de agua al día. Laxantes y analgésicos de ser necesario, sin embargo, es poco frecuente que los pacientes necesiten analgesia como oral en este tipo de patología. Con el drenaje igual se supone que debería disminuir bastante el dolor. Entonces, como conclusiones, podemos decir de que la patología no rectal benigna es una causa frecuente de consulta para el médico general como para el médico especialista como coloproctólogo. El diagnóstico habitualmente es clínico. Es súper importante mencionar esto porque las tres patologías que vimos, el diagnóstico prácticamente es hacer una buena historia, mirar y sospechar. En cuanto al inicio del manejo, lo que debemos saber es que nosotros como médicos generales vamos a tener como una importancia dentro del manejo primario, por decirlo así, y tenemos que saber cuándo derivar en caso de complicaciones, en caso de que, por ejemplo, un compromiso más como un compromiso más amplio, cuando existe refractariedad o cuando existen cuadros más severos como lo vimos en cada patología en específico. Y también es importante mencionar que no toda molestia en la zona perianal es debido a la enfermedad hemorroidal y hay que ser mal pensado justamente en pacientes que son añosos, que han sangrado, que no queda muy claro si es que es solamente por una fisura o una hemorroide. Hay que ser mal pensado y hay que escalar un poquito en la pesquisa de las enfermedades más como neoplásicas o un poquito más enfermedades sistémicas. Esa es la bibliografía y eso. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan frecuente es de pesquisar en el absceso perianal hipotonía del esfínter? Que nosotros nos dijeron que era como la única patología que tenía hipotonía del esfínter en relación a las otras. Sí, es súper frecuente. En general, el absceso tiene hipotonía del esfínter. Pero
Mira, tiene otras características también que por ahí nombraste, tiene Valsalva, tiene dolor al toser, al hacer fuerza, eso también es una cuestión súper típica. Un pequeño resumen. La gente en general va a decir siempre tengo hemorroides. Cualquier patología que le pica, que le duele, que sangró, que tiene dolor, que tiene un absceso. Doctor, tengo hemorroides, porque obviamente es una zona que no es difícil de autoevaluar. Pero entre las patologías principales, que son hemorroidal, fisura, absceso y fístula, hay distintas características que por ya solo la interrogación uno puede cachar para dónde va la cosa. La hemorroide en general duele poco. Lo principal es que protruyen, molestan, producen incomodidad, disconfort anal y sangrado. O sea, prolapsan, sangran. Sobre todo la patología interna, recuerde, esta pregunta de prueba, hemorroides se clasifican interna, donde está el grado 1, 2 y 3 y 4, ¿se acuerdan? 1, sangran, no prolapsan. 2, prolapsan y se reduce espontáneamente y sangran. Todas sangran. 3, sangra y para el prolapso se debe manipular digitalmente para reintroducir el paquete hemorroidal. Y el grado 4, hemorroide interna, estoy aquí haciendo un resumen de pruebas, así que tomen apunte. Y el 4 es que están siempre afuera y sangran. Esa es la patología interna. La externa es la trombosis hemorroidaria, que eso se puede manejar en forma médica o, si hay mucho dolor, uno puede drenar, que es como el absceso, ¿cachan? Pero es más chico. Uno abre la piel con anestesia local, eso se hace en box, se saca el coágulo y pasa la molestia. Esa es la patología. Entonces, incomodidad, disconfort anal, sangrado, etc. Eso, y un ano húmedo, porque el hemorroide afuera produce, como es mucosa, produce humedad. En el ano. Eso es lo típico de hemorroide. La fisura, el signo, síntoma, lo principal es el dolor. Sangrado, casi nada. Dolor. Doctor, me duele, hago caca, me pasan un vidrio, un cuchillo, tengo un tronco. Ya, esa es fisura. En general, la fisura aguda duele mucho más y está en relación con el acto mismo defecatorio. Después dejan de hacer y se les quita. Pero mientras hace, me están pasando un vidrio. Ya, esa es la fisura aguda. La fisura crónica tiende a disminuir un poquito el dolor, ya que son sutilezas. Disminuye un poquito el dolor y el dolor es más bien post-defecatorio. Es decir, doctor, hago caca y a los 5 minutos me viene un dolor que me tira a la cama. Esa es la hipertonía que viene después de hacer. Pero siempre están relacionados al acto defecatorio y el signo principal es el dolor. Rara vez una fisura sangra como un hemorroide. El principal sangrado de la fisura es cuando el paciente se limpia y en el papel queda impregnado con un poquito de sangre. O sea, nada, poquita sangre. Entonces, disconfort, sangrado, prolapso, hemorroide, fisura, dolor, mínimo sangrado. Y el absceso es otra cuestión, pues el absceso tiene dolor, es un absceso, o sea, los signos inflamatorios, dolor, rubor, calor local, impotencia funcional, fiebre, cefalea, todo como una gripe del trasero. Y la fístula, ya pasó la cosa infecciosa, es un exudado crónico. Ano húmedo, porque hay un exudado purulento, a veces hemopurulento crónico a través del trayecto fistuloso. Eso es en general. Fournier no hablaste. No hablé de Fournier. Ya, el Fournier es la expresión máxima de la patología infecciosa anal. Es una fascitis necrotizante del periné. Les cuento porque tenemos uno súper grave en la UCI, hemos operado 7 veces. Y todavía no sale. El Fournier, de hecho, de esa patología se muere la gente. El Fournier uno se puede morir. En general es una gangrena, una fascitis necrotizante del periné. Las causas pueden ser ginecológicas, una bartolinitis, cutánea, un forúnculo, pero la principal, nuevamente, es la coloproctológica, los abscesos. Se da en pacientes habitualmente inmunodeprimidos, diabéticos, daño hepático crónico o alguna patología inmunosupresora. Y ya aquí no es solamente el absceso de la colección purulenta, sino que hay necrosis de la fascia y hacia adentro, con colecciones, como aquí hay bacterias productoras de gas, anaerobia. Entonces, la cuestión es, este paciente en cuestión tuvo una necrosis extensa del periné, que incluso hizo abscesos retroperitoneales, hubo que abrir la guata, hacer una laparotomía exploradora, meternos al retroperitoneo, drenar absceso, etc. Esa es la expresión máxima y los pacientes se pueden morir de eso. Ya, entonces, aquí pregunta de prueba nuevamente, en fisura, clasificaciones primarias, secundarias, primaria, ¿cierto? El trauma, la defecación, la constipación, etc. Secundaria, ETS, tuberculosis, VIH, se me fue, Crohn, qué sé yo. Las características de la fisura primaria, línea media, habitualmente única, la secundaria,
no en la línea media, y a veces múltiple, y la primaria duele. El dolor es lo principal. La secundaria en general no duele. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ahí les tiré todos los tips. ¿Ah? Doctor, ¿por qué se llama Fournier y no simplemente fascitis necrotizante? Por la vanidad de los médicos, po. Enfermedad del doctor Llano, güey. En operación dejan, no, porque los médicos son egocéntricos y entonces la escribió Fournier y la publicó y quedó como enfermedad de Fournier, pero eso tiene el nombre de gangrena de Fournier, enfermedad de Fournier o fascitis necrotizante del perineo. Eso sería más Ya. técnico. Pero, Es oye, como lo mismo en realidad, digamos, como nosológicamente creo que es la palabra, no me acuerdo. Es como sí. la misma enfermedad. Sí, pues son distintos nombres. La- Pues. El Lucho, fascitis el Luis, necrotizante. el Luisito, el qué sé yo. Entonces, no, pero si un montón de enfermedades tienen, o de cirugía, tienen nombres propios. Es una característica de nosotros, po. Y ustedes. Ajá. Gracias, doctor. Doctor, otra pregunta. En la gangrena de Fournier, ¿qué tan frecuente es ver este dolor desproporcionado al tacto? ¿Cómo es ese dolor desproporcionado? Que salía que era difícil de sospechar muchas veces porque no se veía la fasciitis como en la parte cutánea y no siempre uno la sospechaba, pero que tenían dolor desproporcionado al hacer examen de la zona perianal. ¿Eso es frecuente o en realidad es como una Ya. anécdota de... Interesante. Aquí estamos. ¿Quién es? ¿Catalina? Catalina. Sí. Mira, en general, la fisura duele, el defecatorio después no duele. El absceso, perdón, eso me olvidó, el absceso es un dolor que es constante, pulsante, inflamatorio, que no guarda relación con la defecación. Pero en el Fournier, del Fournier me está preguntando, ¿cierto? Sí, del Fournier. El Fournier en general se da en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, por ejemplo, lo más frecuente es los diabéticos. Los diabéticos, recuerda que además tienen polineuropatía, entonces tienen baja sensibilidad, no les duele mucho. Y lo otro es que como hay necrosis, al principio cuando hay absceso duele, porque parte por un absceso, y después la necrosis necrosa también las terminaciones nerviosas. Entonces, en general, es muy frecuente que no tengan dolor. Que uno dice, pero ¿cómo? Porque uno descubre, dice, por favor, hágase los pantalones calzoncillos, y tiene una necrosis que uno dice, en general no duele. Los pacientes, de hecho, no se dan cuenta, ellos se van comprometiendo en el estado general y no van cachando, y los que captan son los familiares, la esposa, los hijos, qué sé yo. ¿Y sabes por qué? Por el olor a la necrosis, que es una cuestión. Entonces, ya cuando lo empiezan a echar de la pieza, por el olor, y a alguien se le ocurre levantar la sábana, cacha recién, y ahí consulta. Entonces, en general, Fournier es una enfermedad que consulta tardíamente, porque si consultara precozmente sería el absceso. Y la gente consulta porque sangra o porque le duele algo. Entonces, como son pacientes muchos diabéticos, algunos son alcohólicos, tienen poca sensibilidad. Por supuesto, uno va a hacer el tacto, les va a doler, pero en general, el dolor no es una cuestión tan principal de consulta, fíjate, lamentablemente. Gracias, doctor. Doctor, ¿Sí? me pregunta, ¿los baños de asiento se hacen con agua tibia nomás o con ácido bórico también? Mira, yo cuando era más joven siempre indicamos ácido bórico. La idea era acidificar el agua porque supone que principalmente para las dermatitis, que hay toda una cosa alcalina de las deposiciones, eso como que contrarrestaba. Pero la verdad, una mentira la burguesía para confundir al proletariado. Da lo mismo. Lo que importa es el agua tibia. Hay gente que le pone ácido bórico, le pone llantén, otro le pone infusiones de matico. Vale, lo que importa es el agua húmeda, que se moje el potito. Eso es. Gracias, Doc. Doc, tengo otra pregunta, que tenía entendido que en general las fisuras anales, cuando son por algún mecanismo de trauma, son más bien de la comisura anterior, y cuando son como por constipación o por deposiciones duras, son más posteriores. ¿Eso es así? No, es lo mismo nomás. Supone que ambas son por trauma, la constipación. No, es línea media. Lo más frecuente es línea media posterior. Posterior se refiere, ahí no puso aquí el compañero un esquema, un dibujo, pero la posición anatómica del perineo es
el coxis para abajo, el pubis para arriba, ¿cierto? En esa posición. Entonces, anterior se refiere hacia el pubis, o a la vagina, a los testículos, y posterior hacia el coxis. Y nosotros ya más finamente ponemos un límite, una definición horaria. ¿Han escuchado eso? A la 1, a las 2, a las 3, esas cosas. Sí. Ya, en que las 12 o las 0 es la línea media anterior, es decir, hacia el escroto, hacia la vagina, hacia el pubis, y las 6 horarias es el coxis. Las 3 a la izquierda, las 9, igual que un reloj. Por lo tanto, uno dice fisura a la hora 6, fisura a las 12, o a las 0, a las 2, a la 1, a las 2, a las 3, ya. Entonces eso ya es distinto. En general la fisura es a las 6, lejos, la más frecuente, y a las 12 menos frecuente. Pero todo eso es un mecanismo de trauma. Gracias, Doc. Doc, Trauma me refiero al trauma defecatorio, no que uno le pegue una pata en el trasero. le quería preguntar cuál es la diferencia como entre la fistulotomía y la fistulectomía, que no lo entendí cuando lo leí. Sí, tranquilo, eso ya es pregunta para cada cirugía. La fistulectomía, ectomía es sacar, o sea, se saca la fístula. Apendicectomía, sacamos el apéndice. Gastrectomía, sacamos el estómago. Neumonectomía, ectomía es sacar. Y ostomía es abocar hacia afuera. Fistulostomía es que se abre el trayecto de la fístula y se expone al exterior. Eso es fistulostomía. En el fondo no se saca la fístula, ¿cachai? Se deja abierto su lecho, el trayecto. Colostomía, se deja abocado hacia afuera, hacia el exterior, el colon. Iliostomía, pleurostomía, etc. Ostomía, abocar hacia afuera. Ectomía, resecar. Ya, súper bien. Gracias. Ya, Francisco anda por ahí. ¿No hay más preguntas o sí? Sí, Doc, aquí está. Ya, ¿más preguntas? Va. Felicitaciones al expositor, muy